encefálico, es grande, cabezas grandes, en relación, en proporción a resto del cuerpo. ¿Okay? ¿Qué más se puede mencionar aquí? Algo que no, nada. Octava semana. Después de la tercera o octava semana, la fase embriónica, estamos procediendo a la fase embriónica. Se complica el desarrollo del corazón y la circulación fetal. Acá ya que podemos ver inclusive los deditos, porque en esta imagen anterior se ve como que se insinúan los dedos de las manos, ¿no es cierto? Pero en los pies no, todavía está ahí la mano. En cambio acá ya se ve que están separados los dedos más de las manos que de los pies. ¿Ok? Vuelvo a mencionar, desarrollo sexual caudal. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver aquí? Entrando en lo que es el periodo fetal va de la novena semana hasta el nacimiento. El crecimiento tenemos que ver, hay un incremento de la longitud. ¿Okay? Vamos a ver esto. Entonces, novena semana. Fíjense que la cabeza representa sobre el 50% del tamaño del feto. El hígado es importante ya como órgano de hematopoiesis. ¿Okay? Por eso que vean el abdomen que está extendido, charito, el hígado ocupa un buen espacio. Y concluye en estos momentos la formación de riñón. Un marco como algo importante, más o menos en esta semana, novena semana. Más adelante va a comenzar a formar riñón. Como le dije en su momento, la orina debe formar parte importante del líquido amniótico, ¿no? La hematopoiesis se da en 3 niveles. Como dice allí, hasta los 2 meses aproximadamente se saca el uterino. De 1.5 a 7 meses es el hígado, y a partir de los 3.5 a los 9 meses la mayoría de lados es el que se va a encargar. Pero si brincan, ¿no? Como verán ustedes, si brincan las curvas. ¿Okay? Pero al final, en la etapa adulta, el órgano que va a generar el órgano hematopoyético va a ser la médula ósea, más o menos es en secuencia dentro del útero. Y esas 13 semanas. Fíjense, empieza a emitir líquido a partir de las 12 semanas. Ya comienza a emitir líquido. Va a ser importante en su momento porque vamos a ver la interrelación que existe entre el epitelio pulmonar, la piel y el tubo digestivo. La evolución del líquido fundamental es importante. Limita el desarrollo del tubo digestivo. ¿Okay? Dice, regreso de la hernia fisiológica. Normalmente a partir de la semana 10, aproximadamente 9 o 10, como se está desarrollando el intestino y no tiene un espacio suficiente dentro de la cavidad abdominal, una parte de ese intestino abandona la cavidad y se mete dentro del cordón. Pero más o menos en la semana 12, 11 a 12, este cordón regresa al abdomen. Si no regresa, se genera una patología de abajo, se llama onfalocemia, ¿no es cierto? El no regreso de la no resolución de la hernia fisiológica que se llama onfalocemia. Está produciendo ya orina. El que sea generada o sea terminar el desarrollo del riñón como dijimos previo no necesariamente significa que esté formando orina. Dice, produce orina a partir de la semana 12 recién. ¿No? Si está reaccionando, si está haciendo chica, eso está ya formando parte del líquido amniótico. Orina en estos momentos no es el elemento fundamental del líquido amniótico. Está mucho mejor desarrollado, mucho mejor separado, los genitales también ya están ahí desarrollados, sus ojitos, sus orejas, pero bueno. Bueno, básicamente para mencionar que es la dosis ya está estructuralmente debe estar formado por completo. ¿Okay? Generalmente es el momento en el que se hacen los abortos, ¿no? Esto es precisamente por uno de ellos. Cuando hablamos de que la orina forma parte del genético a partir de la semana 12, ahí de la lámina dice la orina. Y también dice ahí que los riñones no son importantes dentro del útero. Y la placenta nacional que se encarga del intercambio del producto de desecho. ¿Okay? Riñones no son esenciales en el útero. Semana 14 y 16. Bueno, aparece cabello, aparece nudo, se puede echar los tonos cardíacos. Los miembros inferiores son proporcionales al tamaño, si ya los miembros inferiores alcanzaron el tamaño, ya alcanzaron la proporción. Vuelvo a repetir, sea por lo gradualmente de desarrollo, primero se desarrollan las extremidades superiores y luego las inferiores. Se desarrollan un poquito, pero finalmente se igualan y hacen lo que es simetría. En la semana 17, volvemos a acumular grasa y también es suficiente. Un grueso pellejito nomás, no hay grasa, pero hay un fibroso celular subcutáneo, grasa que va a ser importante en su momento. ¿Okay?
esa piel puede visualizarse incluso los vasos sanguíneos. ¿Okay? La cantidad de grasa está disminuida acá todavía. 17 a 20 semanas, cuando hubo el malvernis, luego el feto comienza a detectar grasa parte subcutánea. La grasa parte es importante, comienza a desarrollarse a lo largo de la gestación, comenzando aquí. ¿Okay? ¿Para qué me va a servir? Para la regulación térmica, ¿no? ¿Sí? Es importante cuando el niño nace. Recuerden ustedes que si el neonato pasa por hipotermia, por frío, porque todo pasa en nosotros, ¿qué es lo que sucede si tenemos frío? Dos cosas. Conservo el calor que tengo, uno, y dos, produzco calor. ¿Cómo se conserva el calor que uno tiene? Dos, vasoconstricción. Es por esto que ustedes van a sentir que sus manos, sus pies están helados, fríos, incluso van a estar seguros porque hay un grado máximo de vasoconstricción. ¿Y cómo produjo calor? Yo tiemblo, escalofríos, termogénesis muscular, cosa que no se da en el recién nacido. El recién nacido, para producir calor, sí tiene vasoconstricción, pero para producir calor tiene lo que se llama termogénesis química, no muscular, no tiene escalofríos, no tiembla para producir calor. ¿Okay? Termogénesis química mediada ¿por qué? Por esa grasa especial que se llama grasa parda. Es una grasa realmente vascularizada que genera el estímulo del frío y la liberación de la epinefrina. Se produce una serie de reacciones exotérmicas en su interior y al ser ricamente vascularizada transfiere rápidamente el calor hacia la circulación. Ese niño produce calor de esa. ¿Okay? Entonces la grasa parda va a ser importante en su momento. Hay movimientos que la gestante puede percibir, ¿cierto? Empieza un movimiento respiratorio, entre comillas, respira dentro del útero, se chupa el pulgar. En estas 18 semanas de la orina comienza a ser el elemento principal del líquido amniótico. Y bueno, comienza a aparecer el código. El líquido amniótico que se va a acumular en el tubo digestivo del bebé a lo largo de su gestación a partir de la semana de son 40 semanas, 20 semanas de acumulación de glucógeno. Finalmente lo tenemos que eliminar con lo mismo, ¿no? 21 a 25 semanas de viabilidad fetal. La cadena americana de pediatría funciona la viabilidad fetal en la semana 23, 23 para mañana. Ese es el límite de la viabilidad. 23 semanas equivale a un peso de 400 gramos. Los mejores hijos, definitivamente. Esto es lo como nuestro que realmente terminan falleciendo. Pero los mejores centros donde se recuerda todo lo que el bebé necesita, entonces la viabilidad es 23 semanas. Entonces aquí estamos en la fase embrionaria, fase celular, fase canalicular, en la cual que va de la semana 16 a la semana 24 aproximadamente, en la semana 20 comienzan a aparecer los neumocitos tipo 2. Esos son aquellos que se van a encargar de producir surfactante. ¿No? Ya saben que el producir surfactante. Evitar el colapso del alveolo de la fase expiratoria, al final de la respiración. Disminuye la presión intraalveolar y evita el colapso del alveolo de la fase expiratoria. Ese surfactante comienza a producirse en la semana 20 aparecen los neumocitos y ya comienza a producirse. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, este es el límite de la viabilidad. Entonces, la viabilidad de como le dije, 23 semanas por 200 gramos. ¿Ok? Hay algo que menciona acá siempre, que esto lo vamos a aprender después. Nosotros, para determinar la edad gestacional, ¿en un medio que test usamos? ¿Ah? La fecha del ¿Acá? ¿El A o el B? Porque hay dos capítulos. ¿Ah? Usamos el capítulo B. El capítulo B inclusive para determinar la gestacional. La diferencia del capítulo A, el capítulo B tiene 5 variables físicas. El capítulo A tiene las 5 variables físicas, pero tiene 2 neurológicas, que son el signo de la bufanda y cae en la cabeza. Por esas variables neurológicas es que no lo puedo utilizar en las primeras 12 horas del día. En otras palabras, para determinar la gestacional en las primeras 12 horas tengo que utilizar test que valore madurez física y no neurológica. Por eso que el capítulo A no lo podemos usar, usamos el D. ¿Okay? Un test que es mucho más completo es el test de Ballard, el Ballard modificado. Pero el Ballard modificado tiene 6 variables neurológicas y 6 físicas. Por eso no lo puedo utilizar en las primeras 2 horas. De suerte que si
yo tengo alguna suerte de conforme con la gestacional que se me calculó este bebé, entonces yo que a partir de 12 horas y entre 12 y 96 horas le hago el bala. Con esto ya confirmo la gestación de ese bebé. El grupo que registra el prematuro, quiero saber si tiene cuánto tiempo, un macrosómico, un algo para la gestacional, uno que tiene tratado de crecimiento. Pueden haber aplicaciones físicas que no van a la nacional que no es a todos los prematuros hay que hacer el bala a partir de 2 horas. Pero cuando busquen el bala modificado, el bala 9, hay uno del año 79. El último, el modificado, que es el bala del año 91. ¿Cuál es la diferencia? El bala del año 91 comienza en la columna del -1. Del -1. El bala antiguo comenzaba en 0. El comenzar en -1 coge un grupo mayor. La menor edad gestacional que me calculaba el bala antiguo era 26 semanas. Ese bala nuevo, 20 semanas. Tiene mayor amplitud en cuanto a la determinación de edad gestacional. El capítulo B, por otro lado, que es el que usamos en las primeras 2 horas con sus 5 variables físicas, la menor edad gestacional que me calcula son 29 semanas. Entonces, ¿qué pasaría si este niño tiene 24, 25, 26, 27, 28? No va a ser poder calcular o no va a poder ser agarrado por el cálculo B. Entonces, basados en el protocolo de frecuencia fetal, aparece esa tablita. Esa tablita es la determinación de la gestacional por longitud de pie. Se mide la longitud de pie desde su talón hacia el puntito del dedo gordo. Veo cuánto tiene. Trabajamos con el percentil 50. Entonces digo que para 23 semanas la longitud de pie en el percentil 50 son 4 centímetros. Si la longitud de pie de este bebé de 4 centímetros, tiene aproximadamente, decimos, 23 semanas. Es lo máximo que puedo poner en la historia. Por longitud de pie tiene aproximadamente 23 semanas. Pendiente de confirmación, haciéndole el gráfico de las 2 horas. ¿Sí? Y ahí dice abajo que cada medio centímetro equivale a 2 semanas. Entonces, si tiene 4 centímetros, 23. Si tiene 4.5, sería más 2 semanas, sería 25. Cada medio centímetro equivale a 2 semanas. ¿Ok? Esto lo pueden usar porque de repente cuando van a hacer su aquellos que van a viajar, que van a trabajar en pueblos chiquitos, a veces se mueren, a veces se pueden, el sector, lo llaman, la policía, doctor, han nacido este bebé, ha nacido muerto. Pero tenemos que hacer un registro, queremos saber cuánto tiene edad gestacional. Bueno, si nace muerto ya tiene características físicas afectadas, alteradas, no puedo usar mi capítulo B. Entonces lo que hago primero es que yo le pongo por longitud pie tiene aproximadamente tantas semanas. ¿Sí? 23 semanas de la viabilidad, porque las 22 semanas es 1%, las sobrevidas aumentan a 11%. Pero vean al lado derecho que dice sobrevidas sin secuelas. A las 22 semanas solo 1% sobrevive sin secuelas. Quiere decir que el 99% está secuelado. ¿Sí? Si bien la sobrevida se incrementa porque a las 25 semanas más o menos se está en 44% de la sobrevida, pero sin secuelas 8%, o sea, 92% tiene secuelas. ¿Okay? Estas secuelas son oculares, la retinopatía prematuro, son la enfermedad pulmonar crónica prematuro, es lo que llamamos displasia bronco-pulmonar, y en tercer lugar, para grados variables de secuelas neurológicas. Grados variables de secuelas neurológicas. ¿Sí? Esto es lo que mencionaba, fase embrionaria, cerebrovascular, canalicular, canalización terminal. ¿Okay? Vean lo que se presenta como amarillo, las cosas más importantes, más puntuales. En la fase canalicular, donde hay mayor vascularización, todos los vasos comienzan a proliferar, se apoyan en los alveolos, aparece la reproducción glucosa en la semana 20, comienza la producción de surfactantes en su momento. En la desaco terminal ya hay mayor producción de surfactantes, los monocitos tipo 1 se adelgazan, que son avances de la superficie de intercambio. Y algo importante también entender que al nacer no tenemos completamente desarrollado, como dice ella, el 85% de los alumnos se desarrolla después del nacimiento. Entonces es importante, como no sé. Esto en todo caso, el proceso inflamatorios recurrentes en la fase pediátrica, ¿qué va a generar? Que se afecte la estructura del tubo. Ejemplo, hace un ejemplo. Si el paciente apático no lo trata como debe ser y permite que tenga procesos inflamatorios recurrentes, normalmente las variables se pueden hacer entre los 8 y 12 años. Entonces, si no lo tratado
marcado como debe ser, entonces lo que vamos a hacer es que va a ser el problema después de los 2 años. ¿Okay? Circulación fetal. Bueno, también quiero que ahora se exprese la dinámica con la doctora Rodríguez, es una cosa que no era. En la vida fetal los pulmones no son el órgano del campo respiratorio. ¿Cuál es el órgano del campo respiratorio? La placenta. Listo. Cuando están los pulmones, entonces están colapsados. ¿Sí? Eso, dentro de los pulmones hay vasos pulmonares. Si los pulmones están colapsados, se ejerce un efecto mecánico sobre estos vasos pulmonares, entonces van a estar contraídos. Si están contraídos, ¿cómo está la resistencia pulmonar? ¿Alta o baja? Alta, ¿no? Si están contraídos, no baja. Y si hay una resistencia pulmonar al respecto, ¿cómo está el flujo de sangre en los pulmones? ¿Es alto o bajo? Bajo, ¿no es cierto? Resistencia pulmonar alta. Flujo de sangre en los pulmones bajo. Dentro del útero, la sangre no debe fluir en grandes cantidades a los pulmones, porque no son el órgano de intercambio respiratorio. ¿Okay? Por eso que la resistencia pulmonar ahí es alta, por el efecto mecánico, pero además también por que la presión basal de oxígeno dentro del útero es baja, ¿no? Saturación de baja, presión basal del pulmón. Esos dos elementos, el efecto mecánico y la presión de oxígeno bajas, hacen que los vasos pulmonares estén contraídos. La resistencia pulmonar elevada, flujo de sangre del pulmón es disminuido. Lo contrario sucede a nivel placentario. Tiene que fluir gran cantidad de sangre a la placenta, porque es ahí donde se va a producir el intercambio de gases y de nutrientes y de desecho. Exacto. Entonces, la resistencia vascular sistémica frente al efecto, permitiendo que un flujo de sangre grande llegue a la placenta, donde se va a oxigenar. ¿Okay? En otro lado, habla del ductus arterioso. El ductus arterioso dentro del útero, ¿cómo está? ¿Abierto o cerrado? Abierto, ¿no es cierto? Recuerden que la circulación en efecto es una circulación paralela. ¿Okay? La circulación recién nacido y en nosotros ya no es paralela, es en serie, ¿no es cierto? Es una continuación del otro, ¿sí? En efecto es en paralelo. En paralelo, o sea, están separadas las circulaciones, pero unidas por chances. Hay 3 chances. Recuerden, el ductus venoso, el foramen oval y el ductus arterioso. ¿Sí? Entonces en la vida fetal el ductus tiene que permanecer abierto. Si se cierra el ductus, el feto se muere. Tiene que permitir ese intercambio de sangre. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí que dice que tiene un tejido muscular que es altamente sensible al oxígeno. Entonces, ¿cómo es que permanece abierto el ductus arterioso? Básicamente por 2 elementos. Uno, la presión parcial de oxígeno baja, de la que ya mencionamos hace unos momentos. Segundo, porque hay un prostaglandina E2 circulante. La prostaglandina es un vasodilatador específico del ductus arterioso. ¿Quién produce esa prostaglandina? La placenta. La placenta produce esa prostaglandina. ¿Ok? Entonces, presión parcial de oxígeno baja y prostaglandina circulante mantienen abierto el ductus. ¿Qué sucede al nacer? Al nacer, inspiro. El efecto mecánico sobre el vaso pulmonar se libera, fluye más sangre a los pulmones, se produce el intercambio gaseoso, fluye en presión basal de oxígeno. El músculo del ductus enciende el oxígeno, entonces el ductus comienza a contraerse. ¿Qué pasa con la prostaglandina? Bueno, se trabó el cordón, la placenta se regula en circulación y la prostaglandina comienza a metabolizarse. ¿Dónde se metaboliza la prostaglandina? En el pulmón, donde se incrementa el flujo de sangre. Comienza a metabolizarse, desaparece la circulación y el ductus comienza a cerrarse. ¿Okay? Todos estos cambios son los que pueden determinar que el recién nacido tenga soplo por el proceso de cierre de ductus. Es un soplo que puede durar 44, 48, máximo 72 horas, sin repercusión hemodinámica en el recién nacido. ¿Okay? Esto es lo que le dije de la relación entre los epitelios. Fíjese, hacia la derecha primero, pulmón fetal. En su momento produce surfactante, ¿cierto? Líquido pulmonar, que llega a la parte con líquido y la pérdida líquido amniótico. Entonces, en un momento determinado, ese líquido pulmonar va a ir con surfactante. ¿Pero qué hace el surfactante? Actúa sobre el epitelio, sobre la dermis, la despega, la desprende de la piel. Pero además sabemos que el niño deglute el líquido amniótico. Al deglutir el líquido amniótico está deglutiendo el líquido amniótico con dermis. ¿Cuál es la importancia de esto?
La importancia de esto, que en la Avermis tenemos